El 23 de octubre de 1702, en el contexto de la Guerra de Sucesión Española, la Marina Borbónica recibió una de las mayores palizas navales de la historia contemporánea a manos de los ingleses y de los holandeses. Por supuesto, los hijos del Albión hicieron propaganda con ello. De ahí nacen las monedas conocidas como la serie de Vigo, cuya joya de la corona son las 5 guineas de 1703. Esta es su historia. Como siempre, en la descripción de este podcast podéis encontrar un enlace a la transcripción y allí podréis ver las fotos de la moneda y otras fotos que la acompañan. Por alguna razón, todas las reinas de Inglaterra han tenido un efecto revolucionario y transformador en la manera en la que el país se ve a sí mismo. María de Escocia e Isabel I lucharían por el alma del país intentando imponer su religión. Victoria transformaría a la nación en la mayor potencia industrial del mundo, e Isabel II reinaría sobre el desmantelamiento del imperio. Pero hay una reina por la que se suele pasar de puntillas, pero que, en realidad, es providencial para la transformación de Escocia e Inglaterra en el Reino Unido, con el Acta de Unión de 1707, la reina Ana. Ana heredó el 8 de marzo de 1702, y casi por sorpresa, los tronos de Inglaterra y de Escocia, que en ese momento eran países independientes que compartían monarquía. Tenía 37 años, estaba enferma de gota y había sufrido 17 abortos y la muerte del único hijo que tuvo. Protestante convencida y más inglesa que el té de las 5, era hija del rey Guillermo de Orange y de la reina María II. Guillermo de Orange no fue rey por sangre, lo fue por fuerza. Ante el miedo de las clases altas inglesas de que su católico suegro Jacobo II instaurara una monarquía papista, Guillermo invadió Inglaterra y se proclamó rey tras su triunfo decisivo en la batalla del Boyne de julio de 1690, que pondría final a la llamada Guerra de los Dos Reyes. Pero a pesar de la paliza que le dio Guillermo, Jacobo II no renunció nunca a sus derechos monárquicos. Tras la batalla, huyó a Francia, donde vivió bajo protección de Luis XIV. Murió en 1701, tras lo cual su hijo Jacobo Francisco Estuardo continuó la reclamación, convirtiéndose en el nuevo pretendiente al trono inglés. Ese mismo año, el Parlamento inglés aprobaría el Acta de Establecimiento de 1701, prohibiendo que un católico fuera rey. Y si ves la medalla conmemorativa oficial de la coronación de Ana, verás que es toda una declaración de intenciones. Como explica en sus notas Isaac Newton, que fue quien la diseñó, en ella se puede ver a Ana vestida como la diosa Palas Atenea, mandándole los rayos de Zeus a dos señores que son mezcla de serpiente y de troglodita. Estos señores son, precisamente, Luis XIV de Francia y Jacobo Estuardo. Y Ana no tardó mucho en tener la oportunidad de hacer exactamente eso que la medalla representaba, darle una paliza a Francia. Y es que en 1701 estallaba la Guerra de Sucesión Española, y en ella Ana se iba a jugar el reino. Y es que cuando Ana heredó el trono al morir su padre de una neumonía causada por un omóplato roto que se rompió en una caída de caballo, no tenía buena fama entre los ingleses. De hecho, había una coplilla muy popular en aquellos tiempos que da una pequeña visión de la percepción pública de la reina antes de ser reina. Esta coplilla vendría a traducirse como: el rey Guillermo lo piensa todo, la reina María lo dice todo, el príncipe Jorge se bebe todo y la reina Ana se come todo. Así que, para la reina Ana, la Guerra de Sucesión Española no era solo una oportunidad de colocar a Inglaterra como una de las primeras potencias europeas a través de la reducción del poder francés, sino que también era una oportunidad de colocarse a sí misma como una líder efectiva y respetada en la mente de los británicos. Y tenía que hacerlo sí o sí, porque si no, ahí estaba Jacobo para sustituirla. La primera oportunidad para que Ana se luciera ante la opinión pública británica no tardaría mucho en llegar. Sucedería solo 6 meses después de su subida al trono. Y es que el 23 de octubre de 1702, una flota combinada de 39 barcos británicos y 10 neerlandeses destrozó por completo a otra flota de 12 barcos españoles y 19 franceses en la ría de Vigo. Y cuando digo destrozó, hablo de una de las mayores palizas navales de la historia contemporánea. Es que no sobrevivió ningún barco español ni francés. Todos fueron o capturados, o hundidos, o incendiados. Pero antes de ver cómo sucedió semejante derrota, rebobinemos un poco. El 11 de junio de 1702,
La flota de Indias, a mando del general Manuel de Velasco y Tejada, salía de Veracruz, México, cargada de oro, plata, especias y bienes manufacturados. Aunque la flota de Indias viajaba a través del Atlántico con una frecuencia anual, no se había hecho ningún viaje desde 1699 por miedo a los piratas del Caribe, que llevaban unos años ya bastante activos en la zona. Así que tras 3 años sin viajes había mucho que transportar, y Velasco dio la orden de dejar en tierra cualquier peso extra que no fueran mercancías o riquezas coloniales. Y eso incluía muchos de los cañones y otras armas de guerra que generalmente defendían los galeones mercantiles de la época. Esta flota sería la encargada de transportar el mayor tesoro de la historia de Indias. El general Velasco iba en el navío Jesús, María y José, uno de los 3 barcos destacados desde la Armada de Barlovento, encargada de proteger el comercio de Indias y que por aquel entonces ya estaba en decaída acuciante. Esos serían los 3 únicos barcos de guerra españoles en la escuadra. Pero también había una flotilla de protección enviada por Francia y capitaneada desde el navío de línea Le Fort por el almirante François-Louis de Rousselet, que era el marqués de Chateau-Renaud. Tras una parada en La Habana, la escuadra hispano-francesa inició su travesía atlántica. Sin embargo, para aquel entonces, los comandantes ya habían recibido noticias de la entrada de Inglaterra en la Guerra de Sucesión. E Inglaterra, lo primero que hizo, fue bloquear e intentar ocupar el puerto de Cádiz, que era, con Sevilla, la principal vía de entrada de productos americanos de Europa y la vía de comunicación primaria entre la España peninsular y sus colonias. Ante ese panorama, Velasco y Chateau-Renaud se dan cuenta de que necesitan un puerto alternativo para descargar sin interferencias británicas. Velasco propone Pasaia, en Guipúzcoa, mientras que el francés prefiere La Rochelle, en Francia. Al final de las charlas llegarían a un acuerdo de compromiso. Descargarían en Vigo. El 23 de septiembre llegarían a la ciudad gallega tras un viaje que se puede decir que fue bastante accidentado. Cuando arribaron allí, el príncipe de Brabanzón, que era el capitán general del Reino de Galicia, les dice que no les queda otra que esperar para descargar las mercancías, ya que todo el aparato funcionarial que generalmente controlaba la carga se encontraba en Cádiz y en Sevilla, y les propone seguir hasta Ferrol, cosa a lo que los almirantes se niegan. Cuando pudieron empezar a desembarcar la carga el 27 de septiembre, pronto quedó meridianamente claro que el puerto de Vigo no tenía la infraestructura para acometer semejante transacción. Así que le dieron prioridad al oro y a la plata, que formaba parte del impuesto que había que pagar a Felipe V de España. Ese impuesto se lo llevarían por tierra a Lugo y de ahí a Madrid. Solo 3 días después, el 30 de septiembre, el almirante George Rooke, que capitanea la flota combinada anglo-holandesa que estaba atacando Cádiz, queda convencido de que la batalla por la ciudad andaluza estaba perdida y ordena poner rumbo a casa. Su primera parada fue el puerto de Lagos, en el Algarve portugués, antes de continuar hacia la bahía de Vizcaya. Sin embargo, tras haber continuado el resto de buques la travesía, el navío Pembroke quedó rezagado en el puerto luso para cargar agua. Allí, su capitán, Thomas Hardy, se entera de que la flota de Indias hispano-francesa está en Vigo. Hardy lo deja todo y sale inmediatamente en persecución de Rooke, al que alcanza cuando está a punto de cruzar la bahía de Vizcaya el 17 de octubre. Tras una pequeña reunión entre Rooke y el almirante holandés Philips van Almond, estos deciden atacar. Primero envían algunas naves a inspeccionar el puerto gallego y el día 22 de octubre toda la flota entra en la bahía de Vigo. Por supuesto, los gallegos no se habían quedado de manos cruzadas y habían diseñado una estrategia defensiva basada en 2 grandes. El primer pilar es que la bahía estaría defendida por una maraña de cables, maderas, pequeños botes y mástiles de barcos que formaban una suerte de barricada impidiendo el paso de barcos foráneos. Para lidiar con eso, los ingleses equiparon un navío, el Torbay, con un ariete gigantesco que en la mañana del 23 de octubre limpió suficientes escombros como para hacer un hueco por el que pudieran pasar el resto de barcos. Estos barcos encañonaron sin piedad a la flota combinada hispano-francesa. El segundo gran pilar de defensa eran los castillos que rodeaban la bahía de Vigo, a los que se equiparía con cañones franceses y con milicianos traídos desde Tui y desde Coruña y que servirían para bombardear a los atacantes. La solución inglesa fue mandar al duque de Ormond con ingentes números de tropas de tierra a que los tomara.
cosa que consiguieron hacer tras una encarnizada batalla. Y con los cañones de los castillos de tierra apuntando a los navíos españoles y los barcos ingleses y holandeses dentro de la bahía de Vigo y bloqueando la salida, la batalla estaba perdida para la flota hispano-francesa. Al final de ese día 23 de octubre, viendo que los atacantes ya estaban tomando la carga de los 3 barcos que aún tenían tesoro dentro, Velasco da la orden de que se quemen todos aquellos navíos que todavía no hayan sido hundidos o capturados. En total, los 12 barcos españoles y los 19 franceses que formaban la flota fueron capturados, hundidos o incendiados. Las estimaciones de bajas en ambos lados varían según la fuente, pero van desde los 800 a los 1200 en el bando anglo-holandés y desde los 800 a los 2000 en el bando hispano-francés. De entre todos los barcos que participaron en la contienda, quizá el más famoso sea el que tradicionalmente se cree que es el San Cristo de Maracaibo, pero que realmente parece ser que es el Nuestra Señora de los Remedios. Aunque el navío estaba seriamente dañado, durante la batalla fue apresado por uno de los capitanes ingleses, y dentro tenía una carga de plata y de oro por un valor de 1.000.000 de libras, que se cree que hoy pueden valer 3.500 millones de euros. Pero debido al desconocimiento de los terrenos marítimos y de las mareas de Galicia, el capitán inglés partió hacia Gran Bretaña en una fecha bastante poco propicia, y el navío capturado naufragó, sin saber aún en día muy bien cómo. Se pudieron salvar algunas cargas que estaban en la parte superior del buque, pero los metales preciosos estaban en bodega, así que se fueron a pique con el pecio. Este es, por cierto, el origen de la leyenda del tesoro de Rande, que aparece, por ejemplo, en las 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Esta victoria anglo-holandesa pasaría a la historia en España como la Batalla de Rande, y en Inglaterra como la Battle of Vigo Bay, y fue tan completa que les dio tiempo a quedarse varios días en Vigo a saquear todo lo que pudieran. Pero se llevaron una gran decepción, y es que esas grandes cantidades de plata y oro que esperaban poder llevar de vuelta a Gran Bretaña ya no estaban allí. Ese mes de margen, entre que la flota local comenzó a descargar metales preciosos y la llegada de la escuadra de Rooke, fue providencial para que estos últimos no se pudieran llevar mucho. De hecho, la mayoría de estimaciones dicen que el tesoro capturado fue de unas 4.504 libras de plata y unas míseras 7 libras y 8 onzas de oro. No he visto en ningún lado qué tipo de libra de las que se usaban entonces era exactamente, si la Avoirdupois o Troy, pero teniendo en cuenta que la Troy era la que se usaba para los metales preciosos en la época, será la que usemos para la conversión a kilos. El tesoro era, entonces, alrededor de 1.681 kilos de plata y 2,86 kilos de oro. Se cree que el valor era de unas 14.000 libras esterlinas de la época. Sea como fuere, cuando sucedió la batalla, Inglaterra no estaba en una buena posición económica. Llevaban lidiando con levantamientos católicos y con múltiples guerras con Francia e Inglaterra durante 25 años, así que la hacienda británica tenía los cofres casi vacíos. La llegada de la plata y del oro español era más que bienvenida. Añádele a eso la necesidad de la reina Ana de afianzar su posición en el trono y de convencer a sus súbditos de que la guerra era necesaria y de que iba viento en popa. Y te puedes imaginar lo que pasó, una operación propagandística de primer orden. Desde siempre, las monedas son una de las herramientas propagandísticas más poderosas de un país. Toda población las quiere, las mira y asume el mensaje que aparece en ellas a través de su uso. Y los inicios del siglo XVII no eran una excepción a esta vertiente propagandística de la numismática. Ana ordenó acuñar monedas con el botín. De todo el tesoro capturado, el oro y 318 libras y una onza de plata fueron entregadas a la Royal Mint, y con ello se fabricaron monedas de oro y plata por valor de 1.000 libras esterlinas. Y no te creas que se llevaron de extranjes en un carro blindado, no. Se hizo un desfile militar enorme, con toda la pompa y circunstancia que te puedes imaginar de los ingleses. Y todo con el objetivo de entregarle su parte del tesoro a la Royal Mint de Isaac Newton. Sí, ese Isaac Newton. Todos conocemos, o deberíamos de conocer, a Isaac Newton, padre de la teoría de la gravedad, del cálculo, de la mecánica orbital y de la óptica moderna. Pero una de sus facetas menos conocidas por el público general es el director de la Royal Mint, la fábrica de moneda británica, que por aquel entonces estaba situada en la Torre de Londres.
Newton ocupó su puesto desde el día de Navidad de 1699 hasta su muerte en 1727. Sin embargo, su entrada en la institución fue 3 años antes, en 1696, y propuesto por el Chancellor of the Exchequer, una posición que sigue existiendo hoy en día en el gobierno británico y que equivale más o menos a un ministro de Economía, se había convertido en el Warden of the Mint, o guardián de la ceca, un puesto semiceremonial que consistía en, básicamente, asegurarse de que los procedimientos eran cumplidos. Y cuando el director anterior falleció, a Newton le ofrecieron el ascenso, que incluía una parte de los beneficios totales de la ceca como su salario. Y si has leído alguna vez una biografía de Newton, te extrañará que aceptara algún puesto semiceremonial, como el de guardián o el de director, que en principio también lo era. Y es que el científico se lo tomaba todo muy en serio, y estos puestos no fueron una excepción. Durante sus 28 años como director, la actividad de Newton al frente de la ceca fue frenética. Por ejemplo, la propia Royal Mint cita que era un administrador increíblemente capaz, que rutinariamente perseguía falsificadores de moneda, que experimentó con la finura del cobre y probablemente con la de la plata y del oro, y que es responsable de reformar el sistema monetario inglés. También compró equipamiento nuevo y reorganizó el organigrama de la compañía. Pero su gran contribución a la Royal Mint fue establecerla como la fábrica de moneda más precisa del mundo. Te pongo un ejemplo de los extremos a los que llegó Newton para lograrlo. Desde 1282 y aún hoy en día, el peso, tamaño y finura del metal de las monedas británicas se comprueba a través de una ceremonia conocida como el Trial of the Peaks, en la que el gremio de orfebres de Londres compara las monedas con unas placas de metal estandarizadas para ver si su fabricación ha sido correcta. Pues resulta que en 1710, el jurado del Trial of the Peaks determinó que la finura del oro de las monedas hechas por Newton ese año estaba por debajo de lo esperado. Las placas que se habían usado habían sido introducidas 3 años antes, en 1707. Y lo primero que hizo Newton, que estaba increíblemente seguro de sí mismo, fue desconfiar de ellas y enfurecer hasta el punto de que lo echaron de la cámara donde se estaba celebrando la ceremonia. Pero resulta que Newton tenía razón, y efectivamente fue capaz de demostrar científicamente que el problema no estaba en las monedas, sino en las placas, que no se regían por los estándares correctos. En el trial del año siguiente se retornó a las placas anteriores, hechas en 1688. Como responsable de la Royal Mint, Newton fue quien recibió el encargo directo de poner Vigo en las monedas de la reina Ana, y Ana especificó exactamente dónde lo quería. Y cito la orden que Ana le da a Newton por escrito. En letras pequeñas debajo de nuestras efigies, las cuales pretendemos que sean una marca de distinción del resto de nuestros dineros de oro y plata, y que continúen para la posteridad el recuerdo de esa gloriosa acción. Y por supuesto, Newton cumplió. Se emitieron 8 monedas en 7 denominaciones, todas más o menos con el mismo diseño. En el anverso figura el busto de la reina Ana con la leyenda en latín Anna Dei Gratia, Ana por la gracia de Dios, y el famoso Vigo. En el reverso aparecen, en el sentido del reloj, los escudos coronados de Inglaterra, Escocia, Francia e Irlanda, rodeando el emblema de la Orden de la Jarretera, y la leyenda en latín Magna Britannia Francia et Hibernia Regina, o en español Reina de Gran Bretaña, Francia e Irlanda. Las monedas fueron una de 6 peniques, una de un chelín en 2 años diferentes, una de media corona, una de una corona, todas estas de plata, la media guinea, la guinea y las 5 guineas, estas 3 últimas de oro. Las 5 guineas de 1703 es la más grande y por supuesto es la joya de la corona. Se cree que existen menos de 20 ejemplares de este monedón, que está hecha de 41,75 gramos de oro 917, con un diámetro de nada más y nada menos que 37 milímetros. Las últimas que he visto en subasta salieron en Heritage en enero de 2021, con un precio de martillo de $270.000, a los que hay que sumarle la comisión de la casa. En 2019 se subastó en la casa Baldwins una pieza de mejor estado, MS62 en la escala Sheldon, que llegó a los $900.000. ¿Y cómo se tomó la derrota en España? Pues para los Borbones, desde el punto de vista económico, la derrota pues no fue para tanto. Los navíos zozobrados eran mayoritariamente de carga.
Y aunque se había perdido mercancía en cuantiosas cantidades, la mayoría de metales preciosos sí habían sido descargados. Sin embargo, lo que sí tuvo la batalla de Rande fue un impacto geoestratégico que aún perdura hasta nuestros días. La derrota borbónica fue el causante directo del cambio de bando de Portugal, que pasó al lado de los Austrias en la Guerra de Sucesión, proveyendo así a las armadas inglesas de bases militares con las que controlar el mar alrededor de la península ibérica. Desde esas bases invadirían Gibraltar, de donde no han salido desde entonces. Y por cierto, los ingleses volverían a aplicar la jugada otra vez en 1745. Esa vez sería Jorge II y la ciudad sería Lima. Pero esa es una historia para otro día. Muchas gracias por haber escuchado Colemone, el podcast de coleccionismodemonedas.com. Puedes encontrarnos en las plataformas habituales: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.